ciudad de Pachuca Hidalgo, México. Buen día, pues estamos hoy en un momento, en un tiempo que para nosotros es muy, pues, de mucho gozo, de mucha alegría, porque por algunas circunstancias, pues como todos, hemos tenido que pasar algunas condiciones que nos han impedido de una manera continua estar nuevamente reunidos con ustedes. Esto pues lo hemos dejado en manos de Dios y le hemos pedido al Señor que siga dándonos ese respaldo para poder estar con ustedes y para que todos seamos uno. Este es el tiempo de reflexionar sobre la palabra de Dios. Es tiempo de escucharla, es tiempo de escuchar a nuestro Señor en esa palabra limpia y purificada que Él nos da. Esta mañana, bueno, pues estamos nuevamente en esta transmisión, pero lo más importante es que confiamos en que aquellos corazones que han recibido, que han sido tocados por Dios, por su palabra, pues habrán conservado en su corazón, como Él nos lo dice, que guardemos, ¿verdad? Como lo hemos leído en el libro de los Proverbios, donde nos dice, y vamos a ir al texto bíblico de inmediato, vamos a buscar en el libro de los Proverbios, en los capítulos 2 o 3, vamos a tomar alguno de ellos, donde Él nos dice, hijo mío, ¿verdad? Nos dice, hijo mío, en el capítulo 2, ¿verdad? Donde nos habla de la excelencia de la sabiduría. Y nos dice, a ver, sí, Liz. Nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Recordemos que este es nuestro propósito de estas reuniones. Nosotros queremos adquirir el conocimiento de nuestro Dios y es así como podemos hacerlo, y por eso hablo yo y mencionaba ahorita, decía yo que tenemos esa confianza en que esta palabra que hemos escuchado y esta exhortación que nos hace Dios en esta Jehová, cuando nos dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, y haciendo estar atento tu oído. Bueno, pues si todo aquel que ha estado en su corazón, ha guardado esta palabra de Dios y ha entendido que la única manera en la que podemos caminar con gozo y con alegría y con confianza y en una vida feliz es es por medio de que esta palabra nosotros la guardemos en nuestro corazón, porque tener el conocimiento y hallar el conocimiento de Dios pues es lo más grande y lo más maravilloso que puede sucedernos en nuestras vidas. Sabemos que Dios es amor y en eso estriba su poder. Él, con ese amor que nos ha creado y con ese amor con el que nos ha cuidado y nos ha dado esta vida, pues con ese amor es con el que nosotros debiéramos vivir guardado en nuestro corazón. Y eso es lo que estamos esperando, que hoy todos los que nos volvamos a reunir a partir nuevamente de esta nueva ocasión, pues recibamos de esa palabra de Dios. Y vamos a continuar, vamos a ir a la lectura de un salmo para que en nuestros corazones vamos a escuchar esa palabra y le pediremos al Señor que nos ilumine. Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 2. Nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos.
contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los levantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor Dios, anhelamos recibir de ti. Una vez más, tú nos has permitido, nos has traído, nos has cuidado para que hoy estemos reunidos, Señor, en ese anhelo, en esa sed, en esa hambre de tu palabra, en ese anhelo, ese deseo profundo en nuestros corazones de escudriñar en ella, Señor, y recibir de ti ese conocimiento, saber de ti, Señor, tus más profundos pensamientos de tu decir, para que nosotros seamos edificados. Sabemos, Padre, que de ti viene todo el conocimiento, de ti viene la sabiduría, y te pedimos, Señor Dios, que con ello nos transformes, nos cambies, para que todos, Señor, unidos en un solo sentir, sigamos los caminos de nuestro Señor Jesucristo, en ese andar, en esas huellas que Él nos dejó establecidas para que nosotros podamos alcanzar también la gloria de tu presencia, Señor. Bendícenos, Padre Santo, en esta mañana, te lo pedimos en ese santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, pues en este salmo tenemos por palabra del Señor en la que nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y estábamos en la lectura de nuestro libro también de Génesis, y vamos a continuar en ese orden. Vamos a continuar leyendo, recordando que en el libro de Génesis ya en las reuniones anteriores hemos escuchado desde el principio, cuando Dios creó, cómo fue el proceso en el que Dios realizó toda esa obra maravillosa de su creación, cielos, la tierra, y cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y después cuando Eva y Adán caen en el pecado, y por escuchar, cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, y en poniendo esa atención sobre esas palabras, y permitió en ese momento, al recibir y al poner atención por sus oídos, ¿verdad?, al poner atento su oído a lo que la serpiente le llamaba y le decía, y al haber escuchado y al haber entrado en un diálogo con la serpiente, y la astucia de la serpiente le hizo caer en el pecado, porque, como después ella lo dijo, es que la serpiente me engañó, pero eso no le quitaba el haber desobedecido, el haber escuchado aquello y haber codiciado ese fruto que Jehová, Dios, le había dicho a Adán que no debiera tomarse de ese árbol, de ese fruto. Y en esa desobediencia, en ese momento, en ese instante en que se incurre en esa duda de que si la palabra de Dios queda en entredicho, cosa que el enemigo quiere aprovechar, y es tan astuto, que nosotros debemos estar siempre alertas y a través de guardar en nuestro corazón, como lo acabamos de escuchar en este salmo y en el libro de los Proverbios, a través de guardar en el corazón siempre la presencia de la palabra de Dios. Nosotros, y en eso tener siempre presentes en nuestro corazón, honrando y guardando ese temor a Jehová, pues es la manera en que nosotros podemos
decir que Él es nuestra fortaleza y Él es el que va por delante de nosotros ante todos nuestros enemigos. Así, en esta circunstancia, en esta condición, veamos y dice aquí el Salmo que ¿por qué, verdad, los hombres están en cosas vanas? Recordábamos entonces que vino después la descendencia de Adán, y de la descendencia de Adán, verdad, después de que Abel había muerto, viene Set, verdad, Dios le da un hijo más a Set, y Eva dice que es el hijo que viene a sustituir a aquel que ya no estaba en la tierra con ellos. Y después de ahí recordemos que vienen las generaciones tanto de Caín como de Abel, como de Adán. Y de la descendencia de Adán, en el capítulo 5 veíamos la descendencia de Adán, y veíamos cómo llegaba la descendencia de Adán hasta que nace Noé, ¿verdad? Hasta que nace Noé. Y en el capítulo 5, en el último versículo, el 32, dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y entonces ahí Dios nos da a conocer cuáles fueron estas descendencias, aquí en lo que está escrito en la Biblia, y nos lo da, y hacíamos en aquel momento que leíamos esta palabra, hacíamos la reflexión de por qué Dios nos da el conocimiento de todas estas generaciones. Porque Dios había dado una promesa, porque Dios había dado una bendición. Y cuando se cometió el pecado, también Dios estableció que habría de venir un hombre, ¿verdad? El descendiente, dice, de la simiente de la mujer, ¿verdad? Vendrá para poner hollar en la cabeza a la serpiente. Y vamos a poner esa atención en todo ello, porque vamos a ir en el avance de nuestro estudio de la palabra, de buscar ese conocimiento, de escudriñar como la plata, dice, refinada en la palabra de Dios, ese conocimiento y esa sabiduría que Él quiere para nosotros. Vamos entonces nosotros a ir comprendiendo, a ir recibiendo de la palabra el conocimiento de por qué la humanidad está como está el día de hoy. Todo esto tiene un sentido, no es meramente un estudio histórico, no. El Espíritu de Dios debe moverse como se movía en el principio de su creación sobre las aguas. Dice que se movía el Espíritu de Dios, y Dios quiere volver a tener el control total, pleno de toda su creación, y en ese proceso estamos. Y en los tiempos que hoy vivimos también habremos de entender por qué los tiempos que hoy estamos viviendo, porque eso es lo que cualquier hombre, bueno, en lo personal yo estoy buscando, el entender por qué estoy aquí, el por qué Dios me ha dado esta vida y el por qué Dios me ha permitido vivir, y aun cuando yo también, aquí en la palabra de Dios, pues yo cometí muchos errores, y estoy aquí porque Dios me ha tenido misericordia y me ha restaurado y me ha dado una nueva vida, pero aquí está escrito cómo lo hace Dios. Y de aquí, cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, Dios me habló con mucha crudeza, porque mi situación había sido de tal manera tan grave y de tan fuerte o tan grave el pecado que yo cometí, de haber rechazado a Dios en mi vida, de no haber creído que existía un Dios que era el que que era el creador de todas las cosas, y por el cual yo no entendía ni aceptaba que la vida que yo tenía, que yo vivía, era porque había un Dios que me amaba y que me había dado la vida solo por su gracia, no porque el hombre tenga algún mérito, sino solo porque Dios ama a su creación. Bueno, esto nos va a ir dando el entendimiento, y esta palabra que estamos leyendo, pues fue en aquellos tiempos del principio de la humanidad. Y vamos al momento y vamos a leer en el capítulo 6, en este momento vamos a leer
cómo fueron los pasajes y los tiempos en los que vivió Noé. Y vamos a ir entendiendo cómo desde aquellos principios, así como ya hicimos una reflexión sobre lo que al ser humano, cómo es que el hombre, una vez que cae en el pecado, cómo es que se comporta Caín, y qué sentimientos y qué guardaba en su corazón él, y que cuando Jehová le exhortaba a que hiciera el bien, y cuál fue la reacción o la conducta en la que cayó Caín, pues en terminar matando a su hermano. Y también él, ¿verdad? Pues sacado de la tierra que Dios le había dado y el castigo recibido en cuanto a que tuvo que ser errante en la tierra, y con una sentencia de muerte, ¿verdad? De que pues aquel que lo matara pues habría inclusive sería castigado o muerto habría un castigo de 7 veces mayor a lo que aquel que tocara a Caín en su temor de muerte. Pero ya el mundo en aquellos días empezaba a hablar de muerte, y Dios es un Dios de vida. Entonces vamos a pasar a la lectura del capítulo 6, donde nos dice la palabra de Dios, la maldad de los hombres, a dónde había llevado todas estas situaciones, todos esos tiempos, en esas generaciones, cuál era el curso que la humanidad había seguido, escuchemos la palabra de Dios. No sé si. Capítulo 6 en Génesis, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a meditar sobre estos versículos, y vamos a inclusive a retomar el principio del Salmo que leíamos, el primer versículo en el Salmo. Leíamos que dice, ¿por qué los hombres, verdad? Vamos a regresar al texto del Salmo 2. Aquí del Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se unen las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, ¿verdad? Aquí empezamos a ver cuál es el origen ya sabemos que el principio de toda esta situación de por qué los hombres piensan cosas vanas es porque pues caímos en el pecado. Eva y Adán cayeron en el pecado, y después hubo generaciones de sus hijos que también siguieron en la maldad, toda la descendencia de Caín, pero también hubo nueva descendencia de Adán y Eva a través de Set, y en ello, ¿verdad? Pues sabemos que de ahí provienen entonces estamos viendo que de ahí provienen las generaciones, y después vemos en estos otros pasajes que nos está mostrando el Señor que hubo, ¿verdad? Hubo mujeres muy bellas, las hijas que nacieron, ¿verdad? Que aconteció que cuando comenzaron, dice, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
aquí aparece ahora una nueva o nuevos seres que son los hijos de Dios. Pero vamos a continuar en la lectura de la palabra para ir viendo quiénes eran estos hijos de Dios, por qué estaban allí, por qué dice que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, hijos de Dios, en la que los hijos de Dios pusieron sus ojos sobre las hijas de los hombres, pero buscaron las hermosas. Ahí está la vanidad. Podemos empezar a visualizar que ahí están las cosas vanas. Vamos a continuar en este, pues con este tiempo hemos concluido por el pronto la lectura de estos versículos, pero continuaremos con ello y les pedimos a todos que tengamos pues que conservemos, que guardemos esta palabra y que tengamos este ánimo de seguir escuchando a nuestro Dios, porque sabemos que recibiendo de su palabra habrá edificación. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios porque en su palabra sabemos que habremos de recibir fortaleza, que habremos de recibir bendición en gran manera. Amén, amén, amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Canal 10 transmite desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México.